Muy buen día, tutor y compañeros. Somos del grupo 174 de la materia de contratación pública y privada con el tutor Didier Martínez, el cual estamos integrados por Elin Daniela Alarcón Mejía, Angie Sáenz, José Caballero y Claudia Hernández. Antes de hablar de la diferencia entre el contrato público y contrato privado, podemos decir que un contrato es un acuerdo oral o escrito en el que dos o más personas o más participantes deben cumplir una serie como de requerimientos, de condiciones. Entonces vamos a hablar primero como la diferencia entre el contrato público y un contrato privado, en el que vemos que en el contrato público pues es el documento que se especifican las condiciones para poder hacer las compras de obras, de los servicios o de los integrantes, pero en el sector público, como por ejemplo a las empresas o las organizaciones y entidades legales pues elegidas o tomadas. En cambio, el contrato privado es aquel pues que es una contratación en donde pues las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas y son personas con carácter privado de distintas, diferentes a lo del Estado. Entonces podemos ver que la diferencia tienen un enfoque, un proceso de selección, todo es diferente. Por ejemplo, el capital en la parte de contrato privado es una inversión privada y en la parte de contratación pública es una inversión del Estado o una inversión pública y privada, dependiendo. El objetivo es el beneficio propio de la empresa en el contrato privado y el objetivo en el contrato público es dar cumplimiento a los fines del Estado y eso. Entonces se enfocan diferentes, viendo que en el contrato privado está entre las partes jurídicas o naturales diferentes y en el contrato público intervienen las personas naturales, jurídicas, las entidades estatales, todos aquellos. En las partes del contrato público y privado, poder que el contrato público se divide en que están los contratistas, el objeto del contrato y el órgano de la contratación, mientras que en el contrato privado tiene muchas más partes, el cual está el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre, el cierre del contrato y los anexos que se dieron. Entonces tenemos también los principios del contrato público, en el que, por ejemplo, el primero es la transparencia, porque entonces, que la transparencia, ya que nos va a garantizar pues una imparcialidad, la igualdad de las oportunidades en los contratos de las entidades estatales y de la selección objetiva del contratista. Entonces, tiene unos puntos fundamentales como es la selección del contratista en la publicidad de las actuaciones y el objetivo de la licitud y la proporcionabilidad. Tenemos el principio de economía que es en el que se van a realizar pues los estudios correspondientes minuciosos de las entidades a ver si cuentan pues con los recursos económicos suficientes para poder realizar las obras. También está el de responsabilidad, ya que en él podemos realizar pues los estudios previos en los que pues brinden confianza eh, para poder ser realizados y la responsabilidad de los procesos de selección de los contratos. El principio pues, de buena fe em, se lleva a cabo pues, en las etapas de los procesos, desde la formación, pues pasando por la ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato. En el de publicidad podemos pues decir que es donde se comunican pues los procesos de la selección de los contratistas para el contrato y se va a dar a conocer las decisiones a través pues, de distintos mecanismos. En el de igualdad, pues debemos tener en cuenta que todos los procesos que se van a llevar a cabo pues, en los principios, a partir de los principios de igualdad, debe tener las mismas condiciones y oportunidades los contratistas. Y el último, que es la selección objetiva, que va a buscar que la selección de los contratistas se realice bajo unos criterios claros que pues no generen desigualdad entre los proponentes. También tenemos los principios del contrato privado que se dividen en seis. Tenemos el principio de relatividad en los contratos privados, que pues es aquel en que los efectos de lo que se pacta en el contrato, en los mismos solo va a alcanzar a las partes intervinientes. Podemos decir que en el de legalidad pues es ver que todo sea legal en los contratos y no haya una desigualdad de los contratistas.
Pues en el principio, pues para de la buena fe se plasma como una idea de confianza, de transparencia, de lealtad, ¿sí? De todo aquello que pues que dan un buen concepto de los contratos. En el principio de consensualidad, pues tenemos como el consenso entre las partes respecto como a las formas y las condiciones del negocio, del contrato. Y pues llegar a un acuerdo y en la autonomía o voluntad, pues en él tenemos, pues tienen los contratistas la libertad, pues como de pactar los contratos como ellos quieran y poder determinar el contenido, los efectos que pueden haber si se llegan a incumplir y la duración del contrato. Tenemos también el principio de responsabilidad, pues que por cada parte debe tener deben llegar a un acuerdo y deben cumplir unos pactos. Entonces, tenemos dos tipos de contratos, ¿no? Son los contratos públicos y los contratos privados. Los tipos son la contratación pública, que está el contrato de obra, contrato de consultoría, concurso de prestación de servicios y el contrato de concesión, encargados fiduciarios y la función pública. Y en la contratación privada tenemos el contrato civil, el contrato comercial y el contrato laboral. Todos estos son tipos de contratos en cada parte estatal. Entonces tenemos el principio de igualdad. Entonces en este principio pues tenemos la garantía de que las personas o las empresas de los contratantes eh, tengan la oportunidad y la libertad como de mitigar todas las formas de discriminación y pues el Estado le va a promover pues las condiciones para dicho pacto para que sea real y efectivo y pues tomar las medidas necesarias si hay algún error. Entonces tenemos el principio de interés general y particular que en el principio de interés general y el particular pues nos dicen que pues el interés general es una cláusula más indeterminada pues cuyo contenido ha de ser explícito en cada caso, sí, en cada contrato. Por lo tanto, entre tanto, el interés social, que es el interés particular, nos dice que la Constitución emplea que es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de... Entonces tenemos también la responsabilidad por los incumplimientos en los contratos, que está el contrato público, pues los contratistas tienen la obligación pues, de como de crear diferentes garantías durante los procesos de contratación que pues darán como garantía de la responsabilidad y cómo deben responder a los posibles actos de los contratistas durante la adjudicación y la ejecución del contrato a través de, pues, de garantías provisionales, definitivas o complementarias. Mientras que en el contrato privado, según el Código Civil de Colombia, en el artículo 1546, en los contratos bilaterales de los contratistas, la condición será resulatoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes pues, en lo pactado. Pero en tal caso, el otro contratante puede pedir a su arbitrio o a la resolución o el cumplimiento del contrato con la indemnización de los perjuicios que tengan la responsabilidad del incumplimiento del contrato. Entonces hay una responsabilidad por un incumplimiento cuando se incumple el contrato privado. Por ejemplo, la parte que ha cumplido tiene derecho a interponer un reclamo judicial, dado que los contratos se constituyen como ley. Estas condiciones pues las cubre el artículo 1546 del Código Civil. Entonces, si alguno de los contratantes no, pues no cumple el contrato, lo que quiere decir que el otro no estará en mora, pero así lo va a disponer, o sea, lo dispone el artículo 1609 del Código Civil y por siguiente el incumplimiento no puede, o sea, el incumplido no puede reclamar los perjuicios o la pena del contrato. Muchas gracias.